Bienvenidos a mi programa La Otra Cara de la Luna. ¿Por qué le he llamado La Otra Cara de la Luna? Generalmente la historia presenta una cara, la cara del triunfador, pero realmente entre líneas, la historia presenta otra cara, la cara más oscura, la cara de la cual no se divulga y hay que reflexionar sobre ella. Si bien es cierto, yo no soy un analista político, sí soy una persona que está inmersa en esta realidad, la cual me afecta y me interesa. Por lo tanto, trato de hacer reflexiones sobre la misma. Reflexiones que me pueden permitir acercarme a la realidad. Reflexiones que me pueden llevar lejos de la realidad. Pero aquí la realidad, la reflexión no solo la tienen los pensadores o los críticos políticos, sino que el pueblo también tiene una visión, tiene una representación social sobre esa realidad que le está afectando, tiene creencias sobre esa realidad que le está afectando. Y yo lo que voy a presentarles a ustedes son las mías. El tema sobre el cual quiero reflexionar ahora es la posición que tiene la administración Biden y la Comunidad Europea, más sus instrumentos de intervención como la OEA. No aceptan la posición de la administración Bukele en torno de qué es lo que está haciendo en El Salvador. La problemática se establece entre la percepción de la institucionalidad que tienen los norteamericanos, el gobierno norteamericano y la Comunidad Europea, y la percepción que tiene la administración Bukele sobre esta misma funcionamiento de esta misma institucionalidad. Pero antes, también hay otras preguntas que debemos antes de responder, hay otras preguntas que debemos de hacer. ¿Somos nosotros los amigos, aliados y socios de los norteamericanos? ¿Es el gobierno norteamericano o ha sido el gobierno norteamericano amigo de los pueblos de Latinoamérica? Para responder esto, primeramente entremos a recordar un poco de la cronología histórica de nuestra relación que ha tenido los gobiernos norteamericanos con el pueblo latinoamericano. Mucha de esta cronología ustedes ya la conocen, pero no la hemos introyectado. La introyectar la realidad histórica implica abrir conciencia, apropiarnos de esa realidad y apropiarnos para abrir conciencia y tener una posición en relación a esa historia y reconocer dentro de esa historia qué relación tenemos nosotros con los otros. No solo basta divulgar de forma memorística la cronología de la historia, principalmente, como he dicho anteriormente, si la historia ha sido escrita por el triunfador. Tenemos entonces que la historia de América Latina con Estados Unidos ha sido una historia que en un primer momento se pensó que iba a haber una relación del buen vecino entre América Latina y Estados Unidos, pero finalmente se convirtió en una relación infernal. Tenemos pues que uno de los primeros enfrentamientos fue con Venezuela en 1819, cuando aún Bolívar luchaba por la liberación contra España. En ese momento España vendió Florida a Estados Unidos. Estados Unidos llegó y había un grupo de soldados libertadores venezolanos y lo sacó de la Florida, hundiéndole un barco. A respuesta de esto, Bolívar le capturó dos buques, y aquí se dio la primera confrontación entre el Imperio y América del Sur. Otra de las confrontaciones que tenemos son las de Argentina en 1831, el conflicto de las Malvinas, área de pesca, muy rica en pesca, y el cual el gobierno tuvo muy bien a controlar. Pero esto fue desconocido por los gobiernos norteamericanos, los cuales intervinieron en las Malvinas. Tenemos la guerra de México-Estados Unidos entre 1846 y 1848, donde Estados Unidos se queda con California, Nuevo México, Texas, Arizona, y más adelante habrá una nueva confrontación. Entre 1912 y 1933, Nicaragua es invadida por los yanquis. En 1924, los norteamericanos se toman Veracruz. En 1891, desembarcan en Montevideo las fuerzas norteamericanas. En 1855, perdón. En 1891 es en Valparaíso que hace una gran quemazón. De Valparaíso, le pegan fuego
las tropas norteamericanas. Y en 1928 tenemos lo que se conoce como la masacre de las bananeras en Colombia. Obreros protestaron por las condiciones y el pago mísero que recibían en las bananeras. El gobierno de Colombia había escrito que tenía que proteger los intereses norteamericanos. Y esto le reclamaron al gobierno de Colombia para que reprimiera estas huelgas y manifestaciones, que en todo caso así se dio. Tenemos también dos etapas. Esta primera etapa, que siempre el discurso que vamos a hablar ahora se justificó también en esta segunda etapa. Pero en esta primera etapa, como no existían los comunistas, ni existía la invasión socialista, entonces la justificación eran los intereses norteamericanos estaban en peligro. Ciudadanos e intereses norteamericanos estaban en peligro, por lo tanto el gobierno de Norteamérica tenía que llegar a defender esos intereses. Ya con la Guerra Fría, entonces el expansionismo comunista se vuelve la tesis fundamental de los norteamericanos. Y es así como en Guatemala en 1954 se da el golpe de Estado a Asbenn. En 1961 se da la fracasada invasión a Cuba de Bahía de Cochino. En 1963 entran 42.000 tropas norteamericanas a invadir la República Dominicana. En 1964 se le da golpe de Estado al presidente elegido en Brasil por una dictadura que dura por lo menos 20 años. En 1973 se da el golpe de Estado a Allende, el golpe de Estado a Allende. Pero además de estos golpes de Estado, se forma el famoso plan que está en el marco del Plan Cóndor, donde se encontraban Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, que fueron de las peores dictaduras latinoamericanas. Ahora bien, en Nicaragua, en 1980, de una forma ilegal, los norteamericanos van a financiar a los grupos contrarrevolucionarios para desviar, desgastar la Revolución Popular Sandinista. En 1980, los norteamericanos van a financiar la guerra en El Salvador contra el FML histórico y guerrillero. En 1989, los norteamericanos invaden Panamá. Y esto, y más, como pueden ver en el mapa, todas las invasiones que no solo en América Latina, sino que en otras partes del mundo ha hecho Norteamérica, ha hecho los gobiernos norteamericanos, nos dejan una herencia, la herencia de la casta militar y la oligarquía. Entonces, es válida la pregunta, ¿somos aliados? ¿Hemos sido aliados y socios y amigos de los norteamericanos? En todo caso, de los gobiernos norteamericanos. En todo caso, los gobiernos norteamericanos son amigos de los pueblos de Latinoamérica. Pues la historia nos ha dicho que no. Siempre que ha habido gobiernos progresistas, aún de carácter militar, siempre que ha habido gobiernos que han velado por los intereses del pueblo, siempre que ha habido levantamiento del pueblo por sus reivindicaciones sociales y económicas y políticas, los norteamericanos han invadido o financiado a las élites de extrema derechas y a los militares de extrema derecha para que éstas las repriman. La represión, el desaparecimiento y la persecución política ha sido una de las historias de Latinoamérica. No solo en un primer momento desde la óptica de la persecución por parte de los militares o por parte de la extrema derecha, sino por aquellos que tienen la financia. Entonces, ¿es Norteamérica amigo del pueblo de El Salvador? En absoluto. En absoluto. ¿Quiénes son sus interlocutores y sus aliados? La derecha, la oligarquía, la extrema derecha. ¿Quiénes han sido sus aliados históricos? ¿Los van a cambiar? No, no los van a cambiar. Posteriormente entraremos a tocar este punto por otro lado. Nosotros, en el marco de esta visión de la política norteamericana en América Latina, la gente siempre está viendo si el que queda es republicano o es demócrata, si es demócrata o es republicano. Porque la visión que se tiene es que el republicano es un guerrerista y que el demócrata es una persona, es un partido político que potabiliza más las relaciones, que tiende a ser más tolerante
a los gobiernos progresistas de América Latina. Pero esto es una verdad falsa. La verdad es que es una verdad falsa. Las posiciones de demócratas y republicanos se pierden en la historia. Hay momentos en que los republicanos son demócratas, hay momentos en que los demócratas son republicanos. Y desde los Clinton hacia adelante, tan guerreristas son los demócratas como lo son los republicanos. Entonces, ¿qué podemos decir de Biden? Hablemos de Biden. Biden es un personaje que ha sido, dentro de las filas demócratas, uno de los principales impulsores de las guerras y las intervenciones norteamericanas en diferentes partes del mundo. Boicoteó la paz y el control armamentístico entre Carter y la Unión Soviética. Fomentó, dirigió y administró la invasión hacia Irak. Él mismo, como dije anteriormente, él mismo administró la invasión a Irak y Afganistán. Entonces es Biden un hombre de paz. Es un demócrata, hombre de paz. Es un hombre que resuelve los problemas a través de la guerra. Veremos más adelante por qué la guerra es importante para ellos. Entonces la pregunta es, Biden, amigo de El Salvador, y al decir amigo del Salvador estamos hablando de amigo del pueblo de El Salvador. No es amigo del pueblo de El Salvador. ¿Quiénes son sus amigos? Ya vamos a ver. Es interesante antes que nada que tomemos en cuenta algo. Antes de responder esta pregunta, debemos de responder a la pregunta que esto nos permite ver la ambigüedad de los norteamericanos. Biden quiere implementar el plan del famoso Triángulo Norte, que implica para él el desarrollo económico de los países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero establece una serie de luchas con las que hay que establecerse para que este plan funcione. Y entre ellos establece 3 cosas: la lucha contra la corrupción institucionalizada, el financiamiento a las ONG, a la sociedad civil, para que garantice las inversiones. Miren, dos elementos fundamentales que chocan con la realidad, que nos dicen que es mentira esos postulados. Por un lado, el presidente Bukele tiene como objetivo rescatar la institucionalidad del Estado. Y para eso está limpiando la casa. ¿Cómo se puede construir la institucionalidad o rescatar o fortalecer la institucionalidad cuando quienes la sustentan están podridos? La lucha por la institucionalidad, que es la misma lucha en contra de la corrupción política, y la política de la corrupción es la que está implementando el presidente Bukele. Y es en la que están en contra, la política Biden y de la comunidad europea. ¿Pero por qué no le hacen caso? Porque cuando se le explica a esta administración norteamericana y a la europea que se está combatiendo la corrupción de los maletines negros, que se está combatiendo la corrupción y la evasión de impuestos, que se está combatiendo la corrupción entre lo político y lo privado para sus ganancias, entonces estás atacando a Biden. Estás atacando la política norteamericana, estás atacando la política europea, porque ellos así funcionan. El hijo de Biden, Hunter Biden, y su hermano son unos lobistas que, además de eso, tienen contratos millonarios en la construcción de viviendas en Irak. La construcción de viviendas en Irak. Es decir, por un lado son lobistas y por otro lado la guerra que el mismo Biden administró les ha dado ganancias. Esta es corrupción. Entonces, ¿puede aceptar Biden la persecución a los corruptos de la derecha, la persecución a los empresarios corruptos de la derecha, cuando estos son sus socios reales? No. Si nos damos cuenta